Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares toda la mañana. Los transportistas no transportan. Esta es una afirmación que parece increíble. Los transportistas no transportan, sino mueven gente y mueven seres humanos como si movieran cosas. Porque ocurre que los que se mueven en ese tipo de transporte, y yo uso ese transporte por distintas razones, tratan al usuario, y esto escúchenlo bien ustedes, transportistas, tratan al usuario como si el usuario fuera enemigo. Trato de enemigo y trato de cosas. Ha habido 60 capturas y ojalá haya más. ¿Por qué? Porque no se puede tolerar que se establezca en el país una anarquía de parte de aquellos que creen que controlan el sistema público de transporte. Cuando eran cooperativas, eran entes colectivos que participaban todos de las utilidades y del servicio, las cosas funcionaban mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se aprobaron aumentos de tarifas, se nos vendió la idea, muchos jóvenes que nos están escuchando no conocen esto, se nos vendió la idea de los buses preferenciales, que los buses preferenciales iban a ser rojos y no verdes. ¿Y qué es lo que pasó? Que las chatarras de los buses verdes las pintaron de rojo y nos cobraron más por el servicio del transporte público y nos dijeron que eran servicio preferencial. Usted se sentaba, mi estimado amigo o amiga, en un bus y llevaba rasgado su pantalón o su vestido. Usted sufrió los desmanes y las atrocidades que cometen los motoristas de estos buses, y en buses preferenciales, con tarifas aumentadas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el sistema se atomizó. El sistema sencillamente empeoró. Se asignaron buses a rutas que estaban saturadas. Dentro de pocos días en la Asamblea Legislativa van a dar un decreto. Ya casi se adivina ese decreto, porque FMLN y Arena se han puesto de acuerdo para que exigirle al gobierno que, aunque no tenga dinero, que aunque su liquidez sea precaria, que aunque no tenga plata en la caja, les pague los subsidios atrasados. La renovación de flota de los autobuses debe ser más una necesidad del empresario que una obligación de ley, porque un bus viejo no es rentable para ningún empresario. Sin embargo, la estructura mental que se tienen es que con solo tener el bus y el permiso hay que mandarlo a trabajar. Mi pregunta era, ¿a costa de qué? Si ahí no llevan animales adentro, llevan seres humanos. Los motoristas, que son los que conducen las unidades, el error del empresario es asumir esa posición de motorista como que si fuera de él. Y de ahí ven ustedes en la calle esos salvajes que se circulan, porque hay que decirlo con esa propiedad. Y no en el término peyorativo de la palabra. Salvajes porque no respetan ninguna regla de convivencia. En el caso del empresario, ha tomado su posición defendiendo a los motoristas, porque el responsable de la contratación de los motoristas son ustedes. Ustedes deberían de cerciorarse que tengan su licencia sin ninguna esquela. Ustedes deberían de cerciorarse que esta persona no trabaje bajo los efectos de alcohol y droga. Por lo tanto, no pueden en ningún momento dejar de asumir la responsabilidad. Y también hay que decirle al usuario, el usuario no está de veras compenetrado. Justamente, parte del Estado de Derecho en que vivimos, parte de esta democracia, aunque sea imperfecta, pero al fin democracia en que vivimos, es que se respete la Constitución. Pero muchos no la respetan. Entonces, yo lo que les quiero es llamar que no se crean que con la autorización que tienen en un cuadrito, ya ustedes son los dueños de las calles, los dueños del sistema, los dueños de los, bueno, los dueños de los buses sí,
pero no los dueños de la concesión. Sí, pero ¿Por qué? Porque eso es revocable. No olvidemos, señores, que allá... A lo que quiero llegar es que el Estado perfectamente puede, en este momento, quitarles la concesión, y eso es totalmente constitucional. Correcto. Para mí pretender venir a meter al baile es, como dije, salir del demonio para entrar con el diablo. Pero también y eso ya fue no es desmentido ya fue desmentido por miembros del cuando FMLN. el río suena, piedras lleva. La serpiente del ALBA, y le digo serpiente porque es un capital ilegítimo, es un capital corrupto, es un capital poco transparente y con el agravante de ser un capital politizado. Y yo creo que esa no es la ruta que este país debe tomar. Yo califico al ALBA como una de las dos serpientes que se están queriendo levantar su cabecita junto con la serpiente del crimen organizado. Son dos amenazas a la libertad y a la democracia en El Salvador. Y creo que El Salvador tiene que tener eso muy claro. Cuando yo exijo soluciones y apartarnos de las salidas, exijo soluciones transparentes. ¿Rentabilidad de quién? Rentabilidad de aquel que ha obtenido privilegios a través de la corrupción. Pero eso ha sido la histórico. rentabilidad debe ser rentabilidad social. Y la rentabilidad social significa que el trabajador salvadoreño pueda llegar a su trabajo a tiempo, seguro y cómodo, y más importante aún, con ganas de trabajar. Yo agregaría, ¿rentabilidad de quién? ¿Sí? De aquellos. Del derecho que tienen ellos como empresarios. Permítame, hombre. de aquellos que contratan drogadictos y borrachos, que contratan mareros para hacer ahorros, porque si contratan a un motorista profesional, a un motorista sano, a un motorista ejemplar, que le va a ganar $500 hay que ser al justos mes, en la dimensión del análisis. Hay que permítame, ser justos le en la digo dimensión del con análisis. conocimiento de causa, porque yo sé de algunos empresarios que han contratado mareros y que han contratado motoristas, pero ese a como del lugar. Es producto de la forma en cómo se administra, no por eso. señor, estamos hablando de las vidas que están en manos de estas personas desautorizadas para En manejar. todo este análisis yo le pregunto, ¿a dónde está el usuario? Pues sí. Que es al fin y al cabo el fin y el último de la razón. Bueno, ¿A de ser dónde del está el transporte? usuario Pero, cuando un motorista es borracho, es drogadicto y que solo por pagarle menos estos empresarios los contratan, pues? es que las unidades no se manejan solas, sean nacionales, públicas o privadas. Las unidades las maneja un ser humano que si no está capacitado, educado para conducir, sea nacional, privado o público, va a seguir malmatando gente. Voy a hacer una pausa este comercial, le doy la palabra, doctor. Yo solo quería decirle a Dagoberto y a los demás colegas de panel que la utopía se tiene que convertir en realidad. Correcto. La Asamblea Legislativa, En su característica. artículo 125, dice que los diputados representan al pueblo entero. Y parte del pueblo es el usuario. Esa es una utopía, esa es una aspiración de la Constitución. Debe de convertirse en realidad y debemos tomar conciencia, todos los salvadoreños, de que debemos de llevar diputados que no tengan compromisos con nadie más que con el pueblo salvadoreño. Dame un tan solo ejemplo donde se haya cumplido ese artículo. Uno, no te pido dos. Por eso te digo, la utopía debe convertirse en realidad. No estoy abogando porque se le quite el negocio a alguien. Lo que estoy abogando es que ese negocio sea transparente y que sea consecuente y que sea eficiente. Yo te lo puse en la dimensión porque son las cosas que están tras bambalinas que no permiten en un momento determinado que se avance en el tema de la solución del El gobierno debe de llamar a aquellos empresarios que quieren entrar en el cambio. El gobierno tiene que poner las reglas del juego claras. Pero sin la mano Sin peluda. la mano, estoy hablando en el deber porque ya ser. estamos leyendo sobre proyectos de Brasil. El gobierno tiene Brasil que decir, juega Le muy... está llamando a ellos a participar también. No, se le está dando para eso porque el ahí está la gobierno información. tiene que decir, señores, estas son las condiciones como alguien quiere explotar esta línea. Si usted no las va a cumplir, adiós. El
problema del transporte es un problema serio que hay que resolver. Yo creo que los señores transportistas no deben olvidar que ellos tienen una concesión del Estado para dar un servicio público y por lo tanto cualquier abuso o cualquier condicionamiento a prestar ese servicio excede sus derechos. Yo creo que hay todo un esfuerzo por parte del gobierno, por parte de la misma Asamblea Legislativa, de apoyar al sector siempre y cuando sus demandas sean razonables y siempre y cuando se ordenen, porque este país no puede seguir con un sector transporte colectivo de pasajeros en un estado de desorden, de caos, de inseguridad. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.